hoy el gobierno presentó la Política Nacional de Inteligencia Artificial. ¿En qué consiste? ¿De qué puede servir? Para aclarar estas dudas, esta y otras dudas, nos acompaña el ministro de Ciencia, Andrés Kub. Ministro, bienvenido acá a las 24 horas. ¿Cómo le va? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. A ver, ministro, para entender, inteligencia artificial, ¿para qué nos están viendo? Uno dice, a ver, una política nacional sobre robots, ¿sobre qué? Para aterrizar bien la conversación. Bueno, mira, esta es una política sobre la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se puede definir como un sistema computacional que puede, para un conjunto de objetivos que definimos nosotros los humanos y con distintos niveles de autonomía, hacer predicciones, hacer recomendaciones o tomar decisiones que influyen tanto en los entornos reales como en los entornos virtuales. Es un ámbito de la tecnología, un ámbito de la revolución tecnológica que está ya en todo lo que nos rodea. Por ejemplo, lo usamos para llegar de un lugar a otro de la ciudad, en las aplicaciones que usamos en el teléfono, para las películas o canciones que nos sugieren nuestras aplicaciones. También se está usando crecientemente en salud, para diagnóstico, y en un futuro, no muy lejano, la vamos a usar para organizar el tráfico de los vehículos autónomos y también, por ejemplo, para distribuir eficientemente la energía que se está generando en Chile crecientemente desde fuentes renovables que están muy distribuidas. Por lo tanto, es una tecnología que está con nosotros y que necesitamos conocerla bien para aprovechar sus ventajas, sus oportunidades, sí, pero también para conocer sus riesgos. Sí, usted justamente lo mencionaba, por ejemplo, el tema de conocer los riesgos. Yo leía en la página del Ministerio varios puntos súper interesantes que pone usted. A ver, construcción de capacidades para el desarrollo de esta, uso responsable, empoderar a la ciudadanía, comprender las oportunidades, las ventajas y también las desventajas. Así es. Tiene ventajas como cualquier tecnología y también tenemos que preocuparnos de los potenciales riesgos. Sí. Esta tecnología tiene, por ejemplo, Andrés, riesgos de que puede generar sesgos o que puede ser poco transparente o que no se puede explicar apropiadamente. También la ciudadanía percibe que hay una amenaza en el reemplazo de los trabajos, especialmente de los trabajos que son automáticos, y por lo tanto tenemos que trabajar para establecer lo que llamamos factores habilitantes, personas, datos, infraestructura, también las condiciones para desarrollar y usarla, y también un eje importante con los temas éticos, regulatorios, normativos. Necesitamos, por ejemplo, impulsar la política de datos personales, la ley de datos personales, y son temas entonces que caen en ese ámbito de impacto también socioeconómico. Sí, porque uno quizás la relación más directa que tiene uno, ministro, con la inteligencia artificial es cuando uno busca en el celular, por ejemplo, cualquier cosa que quiere comprar, y uno se mete a su red social y todas las cosas que uno buscó, ahí están. Entonces, ¿cómo también es el tema de la privacidad, que es bien importante? ¿Cómo se va a trabajar acá? Bueno, se va a trabajar teniendo un balance, un equilibrio entre el uso de datos, que es muy importante para que nosotros aprovechemos la tecnología, pero como tú bien decías también, hay que proteger la privacidad de los datos, y por eso que estamos impulsando esta ley de datos personales, que nos pone al día. Esta política en general nos pone al día en una tecnología que se usa, como te digo, regularmente. 26 países ya tienen estrategias nacionales. En América Latina hay 4 países, incluido Brasil, Argentina, México, Colombia, que tienen esta estrategia, y hoy día entonces lanzamos la nuestra, que tiene que ver con una idiosincrasia propia, desde la cual desarrollamos la tecnología y también promovemos su uso. Y como tú bien decías, tenemos que asegurarnos que esas aplicaciones que nos recomiendan, o más aún en temas más delicados, como por ejemplo los temas de salud, que no existan sesgos, que los algoritmos no incorporen sesgos que vayan a producir perjuicios en alguna persona producto de estas decisiones. Ministro, a ver, 70 acciones prioritarias, 185 iniciativas, una inversión pública de 26 millones de dólares, y uno habla, por lo menos recojo sus palabras, esto involucra a todos los ministerios, involucra prácticamente al Estado completo. Bueno, efectivamente, desde la organización de la política, que se hizo con un comité de expertos, pero también se trabajó internamente en un comité interministerial, buscando iniciativas en el Estado que ya usaran o que fueran a usar inteligencia artificial, y coordinar esas acciones y también proponer acciones dentro del Estado. Aquí un actor importante es el Estado. Y solamente, Andrés, para ponerte un ejemplo, el Estado compra tecnología basada en inteligencia artificial.
Y una de las acciones se trata de establecer estándares para esas compras, para que compremos algoritmos que efectivamente sean seguros, sean transparentes, sean explicables. Otras acciones involucran, por ejemplo, a la academia, a la universidad, al mundo de la investigación. Vamos a priorizar becas, ya se adjudicaron 2 centros de excelencia en inteligencia artificial, también un centro de supercomputación que recibió fondos para continuar su operación, pero también en el mundo privado. Tenemos que capacitar, tenemos que certificar esa capacitación, tenemos que fomentar también el emprendimiento de base científica y tecnológica que usa la inteligencia artificial dentro de su proceso. Hemos escuchado mucho recientemente sobre Notco. Bueno, Notco es una compañía efectivamente que usa inteligencia artificial para desarrollar productos alimenticios en base a productos naturales. Por lo tanto, está ya en todo lo que hacemos y tenemos que incorporar también a nuestra economía. Sí, en Netcode está el famoso Giuseppe, ese algoritmo que obviamente que los Así ha llevado a transformarse en lo que han sido. Ministro, quizás yendo a la pregunta más básica, usted menciona que más de 20 países tienen una política de este tipo. ¿Por qué Chile necesita una política de inteligencia artificial? Bueno, mira, por varias razones. La primera es que no nos podemos quedar atrás de en esta tecnología. Tenemos que subirnos a este carro. Hoy día Álvaro Soto, uno de los miembros del comité de expertos, decía, este es un tren que ya está en marcha y tenemos que subirnos. Y tenemos que subirnos no solamente como pasajeros, también tenemos que subirnos para poder participar del desarrollo de las aplicaciones y también del uso, que como digo, una vez más, tiene que adaptarse a nuestra cultura, a nuestra idiosincrasia. Pero también permite que construyamos capacidades para desarrollar, para participar de las aplicaciones que se están generando, para incorporarla a nuestra economía, pero también, y aquí tú mencionaste algo al principio, para empoderar a la ciudadanía, porque necesitamos comprender cuáles son las oportunidades, cuáles son las ventajas, pero también cuáles son los riesgos de las cosas que usamos a diario. Y finalmente, y esto no lo quiero dejar pasar, la mayoría del debate ético, del debate legislativo, regulatorio, normativo que mencionamos antes, se ha dado en el hemisferio norte. Y necesitamos tener también una voz desde Chile, desde los países del sur, que puedan mostrar entonces cómo se está abordando esta tecnología también desde los países en desarrollo. Si uno se imagina, por ejemplo, ministro, que no sé, las grandes transnacionales, Facebook, sobre todo las que manejan gran cantidad de datos, Chile teniendo una política nacional de este tipo, de inteligencia artificial, ¿puede enfrentar justamente esos dilemas que hemos visto durante el último tiempo, el uso de la información, como las redes sociales también en campañas políticas, en los algoritmos que nos llevan muchas veces a informarnos de cosas más cercanas a lo que pensamos nosotros en nuestro entorno, más que muchas veces conocer la realidad? ¿Puede ayudar en algo en eso? De todas maneras, porque uno de los ejes, como te digo, es formar personas, y formar personas no solamente en la parte tecnológica, sino que también en los aspectos éticos, en los aspectos regulatorios, en los aspectos normativos. Por eso que el comité de expertos fue un comité amplio, por eso que se hizo un proceso participativo, Andrés, que reunió a más de 8.000 personas que participaron finalmente en lo que terminó siendo este documento, que además fue a una consulta pública. Por lo tanto, son temas que son temas ciudadanos que tenemos que preocuparnos, porque al igual que la electricidad, que hoy día está en todos nuestros hogares, la usamos para todos nuestros dispositivos, un descubrimiento, millones de aplicaciones, aquí es más o menos parecido, un descubrimiento, millones de aplicaciones, y tenemos que entenderlo, tenemos que conocer cuáles son los riesgos, así como también lo hacemos con la electricidad. Sí, y en un país, lo hemos conversado otras veces, ministro, que hay una bajísima inversión en el I+D famoso. Muchos se ha calculado que se invierte en porcentaje del PIB incluso 4 veces menos. ¿Esto puede ayudar un poco a crecer en ese ámbito que es tan importante para el desarrollo de un país? De todas maneras, y qué bueno que lo tocaste, Andrés, sí. Porque el Ministerio de Ciencia no solamente financia, también articula, coordina y orienta estratégicamente. Y para tener esa mayor inversión que tú mencionas, necesitamos un chasis institucional. Eso es lo que hemos construido en los últimos par de años. Y ahora que tenemos ese chasis, tenemos que tener un proyecto de crecimiento estratégico del sistema, que también va a requerir, obviamente, mayor inversión. Entonces, orientando el sistema hacia, por ejemplo, el desarrollo de la inteligencia artificial, estamos aportando ese carácter estratégico que tiene que tener la investigación, que aporta al crecimiento del sistema y que aporta, por supuesto, al desarrollo del país. Entonces, esto es parte esencial. La institucionalidad como un chasis y los planes, políticas, programas que orientan estratégicamente hacia dónde se encamina el país, y eso, por supuesto, va a requerir más financiamiento en el futuro, pero cuando uno tiene el plan, es como tener los bueyes,
y el financiamiento, ¿cierto?, es la carreta. Y lo que necesitamos entonces es poner estos bueyes, son los planes, las estrategias de largo plazo que nos guíen entonces por un camino hacia el desarrollo que tiene el conocimiento al centro, como lo hemos dicho. Y por último, subrayar, ministro, lo que usted mencionaba, y también yo se lo mencionaba al principio, esto de empoderar a la ciudadanía, entender cómo este concepto que puede parecer tan lejano como la inteligencia artificial está en nuestras decisiones día a día. Así es. Día a día en las aplicaciones que usamos cada uno de nosotros en los teléfonos. Tú mencionaste que a veces te sugería algunas compras, algunas películas. Bueno, tenemos que asegurarnos que eso no sea sesgado, que no aumente las brechas, que no aumente vulnerabilidades. Y eso es parte de lo que tenemos que hacer con esta política también. Por lo tanto, una política que yo diría es equilibrada entre el establecimiento de estos factores habilitantes como conectividad, como datos, personas, el desarrollo y uso, que es más bien academia, sector privado y también Estado, y después los temas regulatorios, que son los temas que más le preocupan a la ciudadanía, donde hay riesgos muy concretos y que tenemos que trabajar para que esta política nos ayude a enfrentarlos con evidencia, con personas que comprenden de qué se trata y que están dispuestas a participar de definir ventajas y riesgos también de esta tecnología. Ministro Andrés Kuf, le agradecemos esta conversación con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que tengan una buena tarde. Igualmente, chao, chao.